5 candidatos presentaron sus nombres para disputar la rectoría de la Universidad de Costa Rica el próximo 6 de septiembre. Don Waldemar Rodríguez es uno de estos candidatos y hoy nos acompaña para comentarnos sus ideas y propuestas de llegar a la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Javier Córdoba, jefe de redacción del semanario Universidad y periodista. Y le doy la bienvenida a don Waldemar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al canal. Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Don Waldemar, ¿por qué se considera usted la persona adecuada para dirigir la Universidad de Costa Rica desde la rectoría? Bueno, definitivamente la rectoría, nosotros hemos dicho, debe ser dirigida desde lo académico, desde una perspectiva completamente académica. En esa línea, pues tenemos toda la experiencia de más de 36 años de trabajar acá en la Universidad de Costa Rica. En esos años he sido fundamentalmente académico e investigador, pero he pasado por todas las posiciones que se pueden, excepto de la rectoría. He sido director de un centro de investigación, del CIMPA en un par de ocasiones, director del posgrado de matemática, fui decano de la Facultad de Ciencias Básicas en 2 periodos, fui miembro del Consejo Universitario, director del Consejo Universitario y también fui vicerrector de Administración, lo cual me permite ver la universidad y conocerla detalle a detalle, de lado a lado, de norte a sur y de este a oeste. También tengo muchísima experiencia internacional que definitivamente un rector debe tener. He sido profesor en universidades de las más prestigiosas del mundo, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, y conozco la manera en la que todas estas universidades se desempeñan. He participado en conferencias, en congresos a nivel internacional, desde Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, etc. Entonces consideramos que tenemos la experiencia y el conocimiento necesario para ejercer el puesto. Waldemar, en este tipo de elecciones y en este tipo de entrevistas es usual que se les pregunte a las personas candidatas por las cosas que ha hecho mal la administración que va a salir. En este caso yo quisiera preguntarle y que usted me diga algo que usted considere que la actual administración de don Gustavo Gutiérrez ha hecho muy bien y algo que usted considere que haya hecho muy mal. Bueno, empezamos por la parte de lo que ha hecho muy bien. Yo creo que la administración actual ha manejado muy bien el tema estudiantil, se ha comunicado bien con los estudiantes, los ha tomado en cuenta. Pienso que ha tenido un enfoque humanista de la universidad bastante correcto. La parte ecológica, la parte ambiental ha sido muy bien tratada. Por el contrario, la parte que ha manejado mal ha sido el tema del régimen salarial académico. Definitivamente, pues ahí ha habido mucha indecisión, mucho problema con el Consejo Universitario. La manera en que se ha propuesto el traslado de las personas funcionarias es, según los expertos, inconstitucional. No puede ser que algunas personas se trasladen y otras no. Entonces nosotros hemos propuesto un mecanismo completamente diferente, es decir, que todas las personas se puedan trasladar de una vez, todas aquellas que la soliciten, y que el monto se diluya en el tiempo, no en las personas. Entonces pienso que ese es el tema que ha tratado más mal la actual administración. Ha generado mucha incertidumbre en la comunidad universitaria, mucha desmotivación en los colegas y las colegas. Pienso que este tema hay que entrarle muy de fondo a partir del 2 de enero. Aprovechando que usted tocó ese tema, Waldemar, ¿qué implicaría, digamos, en una eventual administración suya? ¿Devolvería el tema al Consejo Universitario? ¿Plantearía una reforma totalmente distinta? Hay que devolver definitivamente el tema del Consejo Universitario y el reglamento del régimen salarial académico, conocido como RSA. Hay que modificarle, en principio, el transitorio número 8, que es el que especifica cómo se trasladan las personas de un régimen al otro. Y tenemos que poner ahí específicamente que se van a poder trasladar todas las personas de una sola vez, todas las personas que así lo soliciten, y que el monto se va a diluir en 2 años. Esto implicaría un gasto de unos 6.000 millones al año, lo cual sí puede absorber la universidad. Entonces sí hay que devolverlo al Consejo Universitario, donde yo espero a partir de enero del año que viene poder integrarme muy bien al Consejo Universitario. Tengo mucha experiencia de cómo eso se maneja para poder hacer ese cambio y que las personas tengan seguridad jurídica. En este momento hay una incertidumbre grandísima para todas las personas. Incluso yo le he recomendado a aquellas personas que se les haga algún pago si se trasladan, que mejor ahorren el dinero, porque ya hay instituciones públicas donde se les ha obligado a devolver el dinero que se les pagó porque había algún problema de legalidad. En ese aspecto, don Waldemar,
también hubo críticas o señalamientos sobre el que no se fundamentó bien financieramente la propuesta del régimen salarial académico. Sí, es totalmente correcto. El problema básico es que se sacó la tabla de salarios para todos los catedráticos, asociados, adjuntos, etcétera, y no se tenía un estudio actuarial, y más que un estudio actuarial, un estudio financiero que sustentara el dinero que se iba a necesitar. Entonces las cosas se hicieron al revés. Definitivamente. Yo he hecho estudios actuariales personalmente. Mi área es la analítica de datos, entonces trabajo en eso y ha sido revisado por varios actuarios del CIMPA y actuarios externos y me confirman que los datos que yo he calculado son correctos, que no los tiene ni el Consejo Universitario ni la administración. Increíblemente, todavía en este momento ellos no tienen claridad completa de esa necesidad financiera. Don Delmar, la negociación del FES se ha convertido en una tortura para las universidades, para la comunidad universitaria, para el país como un todo. ¿Usted ve realista pensar en volver a la negociación quinquenal del FES? Sí, claro que sí. Yo he dicho recientemente que es muy fácil hablar de una negociación quinquenal, pero para eso hay que proponerle al gobierno una fórmula matemática, un modelo matemático que permita el cálculo en el quinquenio, que la fórmula sea la que diga cuál es el monto en cada año. Entonces tenemos que proponer una fórmula matemática. Yo publiqué recientemente un artículo que había publicado hace 10 años en donde explico todas las fórmulas que se hicieron hasta el 2015 y cómo a partir del 2015 empezamos con las negociaciones anuales a partir del 2016, lo cual ha sido muy, muy malo para la universidad. Fue llevarnos al segundo convenio que lo único que hace es básicamente crecer en la inflación. El FED no tiene crecimiento real en los últimos años. Entonces tenemos que ir a un modelo quinquenal definitivamente, que nos permita hacer planificación universitaria de mediano y largo plazo. Pero para esto, CONARE y muy particularmente el rector de la Universidad de Costa Rica tiene que proponer un modelo matemático. Creo que en eso no hemos sido suficientemente agresivos, suficientemente propositivos y nos hemos conformado en los últimos años con negociar año con año, lo cual, como usted bien dice, es sumamente desgastante, sumamente difícil y complicado. Ya vemos este año lo complicado que ha estado. Estamos con Waldemar Rodríguez, uno de los 5 aspirantes a la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y enseguida continuamos. Hola, ¿qué tal? En la historia reciente de Costa Rica ha habido diferentes situaciones que involucran entidades financieras públicas y privadas, casos como el del Banco Anglo, Bancrédito, las financieras y ahora recientemente COPE Servidores, hacen una alerta que nos hace preguntarnos quién protege al consumidor financiero. Por eso esta semana en Una Mirada vamos a desarrollar este tema, de manera que usted pueda obtener más elementos sobre lo que debe preguntarse, en lo que debe fijarse a la hora de decidir colocar su dinero en una entidad financiera. No se lo pierda, es por su seguridad. Le esperamos en Una Mirada. Hasta pronto. Semana U es posiblemente la semana más importante de la vida universitaria de muchas y muchos estudiantes, y queríamos vivirla como se debe en el blog. Por eso acompañé a Julián a disfrutar del arte, la música y todas las actividades de este nuevo episodio, el próximo martes a las 8 de la noche, con repetición el domingo a las 5 de la tarde, por 15 UCR, televisión con sentido. Atención amantes del deporte, la emoción regresa con la carrera UCR este 25 de agosto. Prepárate para vivir una experiencia deportiva única y celebrar el 84 aniversario de la UCR. La carrera atlética UCR te espera con muchas sorpresas. Inscripciones abiertas hasta el 18 de agosto. Más información en nuestra página de Facebook Carrera UCR.
Continuamos con esta serie de entrevistas de cara a las elecciones de la Rectoría del próximo 6 de septiembre. Nos acompaña don Waldemar Rodríguez en este esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 UCR. Don Waldemar, en el bloque anterior hablábamos del tema del FES. ¿Cuál considera usted que debería ser el incremento del FES para este año? El FES debe crecer. Nosotros hemos propuesto un modelo financiero actuarial que permite que el FES crezca en función de la inflación y en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. De manera que el FES crezca en épocas de vacas flacas, como se dice popularmente, crezca mínimo la inflación. Y en épocas de crecimiento económico de vacas gordas, como se dice popularmente, que crezca en función del crecimiento del PIB. En los últimos años la economía ha andado relativamente bien, por lo cual creemos que el FED debería crecer en términos reales este año y no solamente la inflación. Yo estimo que lo correcto sería por lo menos de un 4 a un 5% de crecimiento real, después del crecimiento de la inflación y después, evidentemente, del FED del año pasado. Entonces, deberíamos sumarle al FED del año pasado un 1% de inflación y un 4% de crecimiento real, los cuales nos da aproximadamente un 5% de lo que el FED debería crecer. Don, ¿cuál considera usted que es la necesidad más apremiante que tiene la Universidad de Costa Rica en este momento? Definitivamente la necesidad más apremiante que tenemos es sacarnos de la maraña burocrática y de la tramitología excesiva que tenemos en la Universidad de Costa Rica. Estamos llenos de informes que no son necesarios. No es lo mismo, digo yo siempre, trabajar que producir. Y a veces pasamos trabajando todo el día, pero fue haciendo un informe que nadie va a leer. Yo propongo volver a los informes orales, mejor que los decanos, los directores, los que realizan un proyecto, las personas investigadoras, hagan informes orales, por ejemplo, a los consejos científicos, de manera que dejemos tanto trámite. Otro problema muy serio en esa línea es la judicialización de todo en la Universidad de Costa Rica. Tenemos que volver al diálogo, tenemos que volver a una universidad más simple en la que las personas hablan. En los últimos años se ha incrementado la demanda y los pedidos de ayuda en la universidad por temas de crisis de salud mental. El estudiantado, y bueno, particularmente en el estudiantado, pero también lo hemos visto en funcionarios, en docentes administrativos. Como rector, ¿usted qué haría en ese tema? Sí, es un tema gravísimo. Hace 2 días estábamos hablando con una asociación de estudiantes y nos comentaban que algo que a mí me sorprendió mucho, y es que en los CASE hay filas de hasta 6 meses, de hasta 1 año. Eso no es de recibo. Definitivamente lo primero que tenemos que resolver, tenemos que ver si es aumentando personal, cambiando la forma de trabajar, pero un problema mental, un problema psicológico, no puede esperar ni un día, a veces ni horas, menos años o meses. Definitivamente ese problema tenemos que resolverlo. En el campo de los docentes hemos hecho averiguaciones y una de las causas principales, por supuesto no es la única, porque esto es un problema multifactorial, es el endeudamiento en la Junta de Ahorro y Préstamo. Hay personas en la Universidad de Costa Rica y muchas en el sector administrativo y en el sector docente que el salario que les llega es prácticamente cero. Nosotros, si llegamos a la rectoría como presidente de la Junta de Ahorro y Préstamo, vamos a hacer una intervención de la Junta. Tal vez esta no es la palabra, es un poquito fuerte, pero es que es así. Tenemos que hacer una revisión completa de la Junta de Ahorro y Préstamo para ver por qué hemos llegado a esos extremos tan graves. Hay que revisar las tasas de interés a fondo, hay que revisar el funcionamiento y hay que ayudar a esas personas a que puedan por lo menos tener un salario mínimo o más para que puedan sustentar las necesidades de sus familias. Para esta elección, don Waldemar, ha estado latente la discusión, ¿preferiría el voto electrónico o el voto presencial? Yo he sido un crítico de hace muchísimos años del voto electrónico. El voto electrónico es un tema muy, muy complicado. Hay una paradoja matemática en el voto electrónico. Es un sistema que no puede ser trazable, porque para trazarlo tendría que saberse el voto de las personas. Por lo tanto, no será posible nunca saber si hubo alguna manipulación o no en el sistema. Nunca sabremos si hubo algún error informático, si hubo alguna intervención de hackers, eso nunca se sabrá. De manera que, como la gente sabe, desde la primera vez que se intentó instaurar el voto electrónico, yo me opuse muy fuertemente desde el Consejo Universitario. Por dicha, en aquella ocasión lo evitamos. Yo preferiría que esta votación fuera presencial.
de manera que la persona que gane, sea yo, sea cualquiera de los compañeros, tenga una validación completa de su mandato y no haya dudas de la legitimidad. Ujú. Sobre el tema del voto del sector administrativo, Waldemar, durante tantos años se ha postergado este tema, incluso antes de iniciar esta campaña hubo una serie de acciones legales presentadas por el sindicato y algunos compañeros pidiendo que se detuviera la elección. ¿Qué impulsaría usted en este tema de llegar a la rectoría? Definitivamente ahí hay una injusticia muy grande, ¿verdad? El voto administrativo solo lo representa la persona representante en el Consejo Universitario y los jefes de oficinas coadyuvantes, y que muchas de ellas incluso son nombradas por el señor rector. Yo pienso que el sector administrativo merece y debería tener una mayor representación en el voto. Yo he propuesto que tenga por lo menos el 25%, tal y como lo tienen los estudiantes y las estudiantes. Sería lo mínimo que deberían tener los administrativos. Yo considero que ese cambio debería hacerse en el estatuto orgánico, si no es que pues judicialmente se nos obliga antes. ¿Qué haría usted por las sedes regionales, don Waldemar, para que tengan mayor impacto en sus regiones? Las sedes regionales, yo provengo de la sede regional de Occidente, en donde empecé mi primer año de estudios de matemática. Tenemos que hacer un incremento real del presupuesto de las sedes regionales. Desde que estuve en el Consejo Universitario en el año 2012, si mal no recuerdo, yo propuse pasar del 10% al 15%. Yo propongo que las sedes regionales se les aumente más el presupuesto que al resto de la universidad, que se les aumente un 1% anual. ¿Por qué esto así? Porque yo no puedo como rector quitarle presupuesto a unidades académicas para darle presupuesto a las sedes, pero sí podría el presupuesto nuevo del FES asignarle un poquito más cada año a las sedes regionales, de manera que se incremente por lo menos en un 5% durante mis 4 años de rectoría. Respecto a la sede regional del sur, y con eso termino, tenemos que hacer un plan especial para esa sede. Es una nueva sede que se creó, pero no se le crearon partidas especiales para su desarrollo inicial. Muchas gracias, don Waldemar. Hacemos una nueva pausa en esta entrevista con los candidatos a la rectoría de la Universidad de Costa Rica y enseguida continuamos. Libros al aire. Esta semana con el autor Jeimer Gamboa Gamboa y un libro inspirado en las primeras experiencias académicas de su hijo, Jardín. Yo la escritura siempre la he pensado que es colectiva. Este martes a las 8:30 de la noche, con repetición el domingo a las 5:30 de la tarde, por 15 UCR, Televisión con Sentido. Esta semana en Conciencia. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, constituyen una fuente de alimento y materias primas para el ser humano. Incluso son fuentes de oxígeno y agentes importantes en el cambio climático. Por ello se hace necesario protegerlos mediante planes de acción para un uso sostenible. Conozca más sobre nuestros océanos esta semana. Conciencia, miércoles y domingo a las 8:30 de la noche, por 15 UCR, Televisión con Sentido. Plantar la semilla de la paz en la vida de las niñas y niños es clave para construir un mundo amable. De esta forma, florecerá la bondad y la habilidad para reconocer y rechazar la violencia. Celebremos nuestras diferencias y garanticemos igualdad de oportunidades. Enseñemos a respetar el espacio de las demás personas y a establecer límites saludables. Y tengamos la inspiración para formar individuos empáticos que comprenden que cada gesto suma. Continuamos con esta serie de entrevistas de cara a la elección de la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña don Waldemar Rodríguez. Y don Waldemar, le consulto, desde las universidades públicas, las otras universidades, ha habido movimientos que reclaman una redistribución de los porcentajes del FES en los que la Universidad de Costa Rica pues tiene la mayor parte. Usted, de ser rector, ¿cómo respondería a estas demandas de las otras universidades públicas? Sí, tenemos que conversar esto muy a fondo en CONARE.
pero la respuesta de la Universidad de Costa Rica tiene que ser con números, con datos. Los datos hablan. Y definitivamente cualquier cálculo que se haga, por ejemplo, en investigación, la Universidad de Costa Rica hace mucho más del 60% de lo que se produce en el país y en las universidades. Igual en el número de graduados, en el número de cursos, en la cantidad de proyectos de acción social, en la cantidad de estudiantes. Entonces, a todas luces, cualquier análisis que usted haga, la Universidad de Costa Rica merece lo que hoy tiene y si no, ¿por qué un poco más? ¿Verdad? Entonces, es algo que claro que hay que conversar con los señores rectores y rectora de las otras universidades, pero nuestra posición será firme. El porcentaje que la Universidad de Costa Rica tiene debe mantenerse. Sin embargo, don Waldemar, en el tema, usted decía, los datos hablan, pero, por ejemplo, desde las otras universidades se dice, bueno, obviamente hacen más porque tienen más. Si nosotros recibiéramos más, también tal vez podríamos hacer un poco más. ¿Qué se podría conversar en ese tema? Sí, interesante la pregunta. Cada quien debería ser proporcionalmente a lo que recibe y midiendo ciertos índices. Esto es una cuestión de índices estadísticos y cualquier índice que se mida y que se quiera utilizar, la Universidad de Costa Rica produce más del porcentaje que le toca del FES, mientras que algunas universidades hermanas más bien producen menos. Entonces no se justificaría un cambio. Lo que sí debería hacer la Universidad de Costa Rica es ayudar a esas otras universidades, como universidades hermanas, a que mejoren sus índices de producción académica, en proyectos de acción social, de investigación, en estudiantes, en cursos. Somos universidades públicas, somos universidades hermanas. Y CONARE debería tener una posición mucho más agresiva en esto, para ayudarles a las otras universidades a mejorar, dada la experiencia que tiene la Universidad de Costa Rica. Don Waldemar, ¿debe ajustar la Universidad de Costa Rica su oferta académica y de cupos a la demanda laboral del país? Sí, la Universidad de Costa Rica debe tomar en cuenta siempre la demanda laboral del país. Esto no significa, eso sí, que nosotros debamos seguir estrictamente lo que los industriales o empresarios nos dicen. La Universidad de Costa Rica es una universidad pública y nosotros estamos obligados a formar en todas las áreas del saber, en las ciencias sociales, en las artes, en las ciencias básicas, en la salud, en la economía, etcétera. Entonces nunca podemos ceder. El día que la Universidad de Costa Rica ceda en eso, dejará de ser una universidad. Pero por supuesto que debemos tomar en cuenta también las necesidades del mercado. ¿Hay alguna carrera o alguna especialización que usted vea que no tiene la Universidad de Costa Rica en este momento y que usted de llegar a la rectoría le gustaría impulsar? ¿Qué se cree? Sí, hay algunas carreras, por ejemplo, en ingeniería biomédica. Hay en el país un gran desarrollo en el tema de la medicina y de la industria médica y no gradúa la Universidad de Costa Rica ni ninguna universidad ingeniería biomédica, por ejemplo. Tenemos que potenciar mucho carreras interdisciplinarias y transdisciplinarias. Vea que esa que le menciono es muy interesante. Sería entre el área de la ingeniería y el área de la salud. Sería algo muy bueno que podría hacer la Universidad de Costa Rica. Don Waldemar, ha habido una propuesta de parte del gobierno y en la Asamblea Legislativa de quitarle a CONARE la potestad de ver el tema de convalidación de títulos en el exterior. ¿Y usted cómo ve eso? ¿Lo ve conveniente? ¿Debe ser un ente externo a CONARE? ¿Debe seguirlo siendo CONARE? Muy grave, muy grave. Eso tiene que seguir siendo CONARE. No me imagino cómo puede hacer eso si cayera en manos privadas. El CONARE ha hecho una excelente labor en esa línea. Tenemos que ser muy celosos en Costa Rica de que los títulos que vienen del extranjero sean bien validados, bien analizados y sean provenientes de universidades realmente reconocidas. Si esto pasara a otra institución, sería muy peligroso. Definitivamente apoyaremos y defenderemos muy fuertemente que esto se mantenga en CONARE. Hay algunas personas que dicen que el problema que lo haga CONARE es que CONARE es de alguna manera juez y parte en este tema de reconocimiento de títulos. ¿Usted qué cree de ese argumento? No, no tanto, porque generalmente lo que CONARE hace es el reconocimiento de títulos que vienen de universidades extranjeras. Y la única institución en Costa Rica que tiene la suficiente cantidad de expertos para ver si son o no títulos válidos, títulos reconocibles, es CONARE a través de las universidades públicas, porque recordemos que CONARE siempre baja generalmente esas solicitudes a las universidades que correspondan. No veo nadie más en el país que pueda hacer ese trabajo. ¿Qué piensa usted, don Waldemar, del sistema de acreditación del SINAES? Y bueno, ya tiene bastante tiempo de estar funcionando. En nuestra universidad hay muchas carreras que están acreditadas, pero ¿usted cómo valora el trabajo de este sistema?
Definitivamente tenemos que apoyar la acreditación de carreras, porque si las carreras no se acreditan, ponemos a nuestros estudiantes en desventaja en relación a otros. Pero debe hacerse una revisión a fondo del SINAES y del trabajo del SINAES, porque nuestras acreditaciones se han vuelto mucho acreditaciones de papel, de documentación, pero pocas veces, realmente se verifica en el campo que lo que esos papeles dicen sea la verdad o sea verificable. Entonces hemos visto cómo muchas universidades se han acreditado, pero si usted ve la realidad, tal vez no son tan cercanas a lo que los documentos dicen. Ponen gente muy buena, muy especializada a redactar esos documentos muy bien y lo hacen a veces mejor que nosotros porque nosotros no tenemos gente que se dedica a eso. No podemos pagar a alguien para que se dedique a la acreditación de una carrera. Entonces hay que revisar los procesos de CONARE. También debemos ir a acreditaciones internacionales, los procesos de acreditación de SINAES. Y sobre todo hay una demanda o un cuestionamiento de que ¿para qué sirven en términos prácticos estas acreditaciones, ¿no? Sí debemos acreditarnos, porque ninguna universidad, así sea la mejor del mundo, puede decir yo no me acredito porque yo me autoacredito. No, la Universidad de Costa Rica sabemos que el nivel que tiene, pero nosotros necesitamos acreditarnos y nuestros estudiantes necesitan estar en iguales condiciones que las otras universidades cuando lleguen al mercado de trabajo. Si nos negamos a la acreditación, afectaríamos mucho a las personas estudiantes. Pero definitivamente, repito, la acreditación y los modelos que usa SINAES deben ser revisados. Don Demar, nos queda tiempo para un mensaje final suyo de cara a esta campaña de la Rectoría y la elección del 6 de septiembre. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación al Canal 15, al Semanario Universidad, decirle a las personas electoras que lo piensen muy bien. Nuestra propuesta es una propuesta colectiva que construimos a través de más de 1000 propuestas que nos llegaron a nuestro sitio web, que tenemos propuestas y soluciones concretas a los problemas de la Universidad de Costa Rica y que a través de ellas vamos a recuperar la universidad humanista, la universidad inclusiva que requiere el país para volver a ser referente nacional, para poder de nuevo apoyar al país en la solución de sus grandes problemas. Por ejemplo, el problema de las filas en la salud, el problema del rezago educativo, el problema de la seguridad. La Universidad de Costa Rica debe y está obligada a volver a ser el referente a nivel nacional. Y nosotros vamos a empezar por mejorar todo lo que hay en la universidad, resolver los problemas que tiene y volver a convertir la universidad en referente a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Perfecto. Muchísimas gracias, don Waldemar. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta serie de entrevistas de cara a la elección de la Rectoría del próximo 6 de septiembre en un esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 UCR. Hasta pronto.